Timoteo capítulo 6. Pablo está llegando al final de la carta a Timoteo y va a terminar diciendo algunas palabras y algunas advertencias, sobre todo porque ya Pablo ha estado hablando acerca de los falsos maestros, acerca de la vida práctica, acerca de los problemas de la sana doctrina en la práctica. Pablo ha estado hablando de algunas cosas que son importantes y principios que aplicar en la vida práctica, como líderes, como miembros de una iglesia, como siervos. Él ha estado hablando de todos los aspectos en esta carta. Y en el capítulo 6 vemos una sección ahora desde el versículo 4 en adelante. Pablo va a dividir esta sección en dos cosas importantes. Termina dándole unas palabras de advertencia y después unas palabras de exhortación. El versículo 3 al 10, él advierte a los creyentes. Y en el versículo 11 al 21, él exhorta a los creyentes. Primera de Timoteo capítulo 6. Entonces, Pablo va a hablar del peligro de los hombres contenciosos. Este es un pasaje muy bueno que necesitamos examinar, porque Pablo termina esta carta tal como comenzó. Yo no sé, ustedes recuerdan cómo empezamos esta carta, pero si ustedes revisan el capítulo 1, Pablo le dice a Timoteo: quiero que le enseñe estas cosas y que exhortes a los falsos maestros, porque estaban enseñando falsa doctrina. Entonces ahora Pablo vuelve a retomar este tema, porque ya va a finalizar la carta y le vuelve a recordar lo que tienen que hacer. Entonces Pablo termina hablando a los falsos maestros en la iglesia de Éfeso. Y hay dos cosas acerca de estos hombres que Pablo quiere decir o hacer hincapié. Entonces vamos a ver el versículo 4 del capítulo 6 de 1 Timoteo. Dice el versículo 4. Dice, vamos a leer el versículo 3 para tener el contexto. Dice el versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemia, malas sospechas. Quiero que veamos este versículo 4. Pablo primeramente en el versículo 3 dice, si alguien enseña lo que no está de acuerdo con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ni con la verdad de la religión cristiana, entonces no sabe nada. En otras palabras, Pablo inclusive va a hablar del carácter de aquellos que enseñan ciertas cosas pero no están conformes a esas cosas. Y por eso Pablo en el versículo 4 dice, la primera expresión es, está envanecido. Alguien que no está de acuerdo. Por eso en el versículo 3 dice, si alguno enseña otra cosa. Hermanos, ¿de qué hemos estado hablando nosotros anteriormente? Versículo 1 y 2 del capítulo 6, por ejemplo. ¿A quiénes le habla? Le habla a los siervos que están bajo sujeción de los amos. Dice que deben de actuar con integridad y con rectitud. Es más, en esta versión que tengo yo del lenguaje sencillo, dice, los miembros de la iglesia que aún sean esclavos deben respetar en todo a sus amos para que nadie hable mal de Dios. El propósito es que Pablo pone como un paralelo en la vida cristiana también la sana doctrina en la práctica. Por ejemplo, Pablo dice, bueno, si hay alguien que tiene que está en un servicio, entonces debe de respetar a quien tiene la autoridad. ¿Con el propósito de qué? De que no hable mal de Dios. Para que no diga, y este dice que es creyente. ¿A quién vituperan cuando alguien dice eso? Es a Dios quien está diciendo. Entonces, Pablo, por eso aquí retoma el asunto. Cuando alguien dice,
Bueno, esta instrucción es para la iglesia. Y si alguien dice que no está conforme o no está, ¿cómo podría decir yo? En el versículo 3, aquí dice, si alguien enseña lo que no está de acuerdo con la enseñanza de Cristo. De hecho, este mensaje es para tanto creyentes como para líderes que enseñan. Y ahora vemos nosotros que mucha gente no está conforme con la enseñanza de Jesucristo. ¿Qué hemos aprendido de Jesucristo? Que Él murió por nuestros pecados, que murió en la cruz para pagar el precio como sustituto que nosotros debíamos de pagar. Hay gente que dice, no es suficiente. Necesitamos enseñar a la gente que eso no es suficiente y que necesita ser bendecido, por ejemplo, los de la prosperidad. Yo le decía a un compañero maestro que me preguntaba acerca del conflicto de Israel, y le decía yo, fíjese compañero, le digo que El Salvador está, bueno, no El Salvador, algunos líderes políticos están envanecidos. Y le decía yo esto, miren el trasfondo. El presidente de la República acaba de estar en una convención parece que en Venezuela y El Salvador. El Salvador está dentro de los 80 países que están en contra de Israel. Pero van a verlo ustedes al presidente de la República en la misa en honor al Salvador del mundo hoy en estas vacaciones. Ahora piensen ustedes por un momento. Esta gente está en contra de Dios y después tratan de rendirle culto a Dios. ¿Qué están haciendo? Pongo ese ejemplo porque es lo mismo de lo que pasa con los falsos maestros. Enseñan una cosa, pero en la práctica hacen otra. Entonces no están conformes a lo que Cristo enseña. Por ejemplo, en el versículo 4 dice, está envanecido. ¿Qué quiere decir la palabra envanecido? La palabra envanecido, bueno, viene de vanidad, pero el problema es mental, porque la palabra envanecido significa orgullo, y el orgullo, hermano, es de acuerdo a la voluntad de Dios, es contra la voluntad de Dios. Es contra la voluntad de Dios. Alguien que no acepta que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y al tercer día resucitó, y que eso es suficiente para la salvación, y todos aquellos que dicen no es suficiente, entonces ¿qué dice el versículo? Están envanecidos, son orgullosos. Él está diciendo, están envanecidos. Miren que en el griego, en el original viene de un verbo que significa inflar. Estos falsos maestros se inflaban. Y yo no sé si usted ha visto los falsos maestros inflados, pero no es que se ven, bueno, están inflados porque se pasan, es como nosotros tenemos una petaca regular, pero no, ellos están inflados de otra cosa, de orgullo, de vanidad, es más, esta palabra con el sentir de su propia importancia, o sea, eran orgullosos. Su característica era siempre querer enseñar, pero nunca aprender. Y ese es orgullo. Yo no sé, por ejemplo, yo he hablado con algunos maestros de Biblia que enseñan en algunas iglesias. Es más, hace poco teníamos una conversación con el hermano Jorge de algunos creyentes pastores que estudiaron en el primer instituto bíblico de Duluth, que se envanecieron. Es más, hubo uno que me dijo, yo voy a las conferencias de Dennis Roser porque no digan, no porque a mí Dennis Roser tengo un poquito de... Y si ustedes han oído Dennis Roser, no es que lo estoy alabando ni nada, pero Dennis Roser es bíblico. Es más, el hermano Veda ha dado testimonio de que ha ido a revisar vez tras vez y a preguntarle y le ha dicho las cosas tal como la palabra enseña y no hay nada que podamos refutar.
Entonces, inflados, orgullosos, quieren enseñar falsamente, pero no quieren aprender, no quieren ser enseñados. Es decir, no están dispuestos a enseñar. Y la otra palabra importante en el versículo 6 es, miren en el versículo, dice que nada saben, nada sabe. Esto es importante, ¿saben por qué? Porque esto nos indica que en las iglesias o en las mega iglesias puede haber muchos enseñando, pero que realmente son ignorantes. Y un ignorante, hermano, se puede descubrir fácilmente. Se puede descubrir fácilmente. Creo que ayer estaba oyendo un hombre en el canal local de San Miguel. Tenía una entrevista con un hombre que estaba dando una referencia acerca de Israel, pero dentro de todas las explicaciones estaba enseñando falsa doctrina. Falsa doctrina. Ahora, cuando yo o usted oye un mensaje que no es bíblico, hermano, lo que inmediatamente me viene a mí es ignorancia. Cualquiera, inclusive algunos que se paran en la televisión, en los canales TVN que son mundiales, y que en esas cadenas, por ejemplo, tenemos a Cash Luna, a Maldonado, tenemos a este otro, ¿cómo se llama? Este loco se levantó a decir un montón de cosas en contra de Dios hace poco. Es decir, hay muchos. Estos, Pablo está diciendo, son ignorantes, no saben nada. Y no es que nosotros lo sepamos todo, solo que el punto de vista bíblico es el que a nosotros nos interesa. ¿Qué es lo que Dios piensa en relación a esto? Y por eso, miren la otra palabra que Pablo dice en el versículo: delira. Dice el versículo: y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra. ¿Qué es delirar? ¿Quién es que delira, hermano, en la vida normal? Físicamente, ¿quién es el que delira? Es uno que está enfermo, uno que llega a una temperatura, por ejemplo, le da una fiebre tan exagerada que empieza a desvariar. Bueno, eso es lo que dice Pablo aquí. Alguien que esté orgulloso, que es ignorante, ¿qué cosas puede hablar? Pues puros delirios. Puros delirios. Entonces Pablo, por eso aquí está, en esta parte Pablo está advirtiendo a la iglesia. Cuando dice Pablo en el versículo, si alguno enseña, no solo está hablando de lo que enseñamos en el púlpito, sino de aquellos que inclusive van y predican el evangelio y lo enseñan falsamente. Es decir, que todos estamos inmersos en esta versión del lenguaje sencillo. Dice, si alguien enseña lo que no está de acuerdo con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, usted puede equilibrar, hermano, una enseñanza si no es, bueno, yo he dicho muchas veces, cuando vamos a la Biblia y alguien predica un mensaje que ni siquiera mencionó a Cristo y hacen venir a la gente al frente y lo obligan a levantar las manos, a decir la oración del pecador o a imponer manos y hacer un montón de cosas que ni siquiera la Biblia las enseña. Entonces está envanecido, no sabe nada y está con delirio. Eso es lo que está explicando Pablo aquí. Ahora, Pablo, la palabra en el original de delira es interesante porque significa en otro sentido que está enfermo. Pero ¿cuál es la enfermedad que tiene? Es espiritual. Tiene un problema espiritual. No hablar, por ejemplo, lo que está en concordancia con la doctrina de Cristo es estar delirando. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, los que piensan
Ustedes pueden decir, hermano, y habrá gente en la iglesia que piensa que si no se ha bautizado, entonces pierde la salvación. Déjeme decirle, hermano, que sí. Aquí en esta iglesia, lo voy a decir con libertad por la confianza que tenemos, pero aquí en esta iglesia yo he hablado con una hermana que tiene este problema y le he enseñado el evangelio. Y cuando tengo oportunidad, porque no siempre la veo fuera de la iglesia para poder platicar, pero ella tiene este conflicto. Ella dice, pero es que yo tengo un problema con la persona que estoy en pecado y no me he bautizado y yo quiero, pero mi familia me acusa. Yo quiero decirle, hermano, que si un creyente tiene el deseo de bautizarse y tiene un problema de pecado, yo le pregunto, ¿cuántos pecados tenemos nosotros todos? Todos pecamos. Ahora, ¿qué impide que una mujer se quiera bautizar y que la misma familia le meta de que no puede porque no tiene o tiene un problema? ¿Dónde está el problema de que se quiera bautizar? ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo. ¿Cuál es el problema? Entonces, pero a veces nosotros mismos le metemos a la gente que tiene un problema y que no lo puede hacer. ¿Se fija? Ahora, podría decir usted, bueno, hermano, pero ¿tiene un problema de pecado? Sí, es que no lo podemos negar. Es más, ella no lo niega. Y ella quiere salir de esta circunstancia, por eso busca a veces consejos, busca platicar con alguien. Y entonces, lo que pasa es esto, hermano, que nosotros podemos cometer el error de enseñar falsamente con nuestro pensamiento, delirios, lo que nosotros pensamos, en vez de estar enseñando lo que la Biblia enseña. En vez de animar al creyente, hermano, aquí hemos hablado, no bautizar es desobediente a Dios. Y si un hermano tiene el deseo y yo lo impido, ¿en qué estoy haciendo? Estoy delirando. Porque el deseo de Dios es que sea obediente. Ahora, eso es solo para ponerle un ejemplo. Y un ejemplo de nuestra iglesia. Si vamos, por ejemplo, al ejemplo de otras iglesias, tienen, por ejemplo, hace poco me decía un hermano en el instituto, hermano, en la iglesia, una hermana no la bautizaron porque no pasó el examen de 3 meses. O sea que la tienen 3 meses un discipulado y le hacen un examen. Si no lo pasan, no se puede bautizar. Yo le pregunto, ¿dónde está el examen en la Biblia? ¿Dónde? ¿Qué está pasando con el que está enseñando estas cosas? Está delirando, está enfermo. Y lo que Pablo está diciendo aquí con la palabra delirar, está diciendo, está enfermo espiritualmente. Imagínense, si yo estoy enfermo espiritualmente y estoy enseñando las cosas, ¿cómo está la iglesia entonces? Enferma. Por eso es importante, hermano, que usted sea diligente y vaya a revisar vez tras vez lo que nosotros decimos también. Probablemente nosotros, yo con humildad lo digo, podemos equivocarnos en algo que decimos. Y puede ser de que el Espíritu Santo le revele por medio de la palabra la verdad, porque Él es el que tiene la verdad. Nosotros lo somos instrumentos para decir lo que la palabra de Dios enseña. Entonces hay un punto importante aquí. Mire el versículo 5. ¿Cómo le llama Pablo a estos hombres? Mire lo que dice el 5. Dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Corruptos de entendimiento. ¿Dónde está el problema? La manera de pensar, hermano. Dios siempre está tratando con los seres humanos con la manera de pensar. Con la manera de pensar. A mí, en especial, yo siempre he dicho, cuando yo vengo a un estudio bíblico y me siento ahí cuando estoy al otro lado, siempre hay cosas que el Señor me está diciendo que no están correctas en cuanto a mi manera de pensar. Siempre. Cualquiera puede decir, bueno, y no es verdad que nosotros lo que enseñamos, pasamos, por ejemplo, yo para enseñar este sermón o este estudio,
Pasé 6 horas estudiando. 6 horas, desde el domingo. Domingo en la noche, lunes, martes, y ahora que vine de trabajar, me senté todavía a revisar este pasaje. Ajá. Imagínense, entonces, ¿qué significa esto? Significa de que el Señor no nos va a revelar las cosas de una sola vez, pero el Espíritu Santo siempre obra enseñándonos la verdad. Pero hay algo importante aquí. Cuando dice hombres corruptos de entendimiento, ¿quién es que usa el entendimiento, hermano, en una persona para corromperlo? La palabra corrupto es corromper o tergiversar en la mente. ¿Quién es el que está ahí pendiente? Es Satanás. Porque él es el que cega el entendimiento. Él es el que, y ahora usted puede preguntar, no, pero eso es para los incrédulos. Hermanos, puede cegar el entendimiento también de la iglesia, de cada uno de los creyentes. Claro que sí. Él puede hacerlo. Y si no me cree, mire lo que dice el 4.1 de Timoteo. Vaya ahí cerquita, capítulo 4, versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas. ¿Y de dónde vienen estas doctrinas de demonios? De lo que enseñan. ¿Y quién las pone? El diablo, para que enseñe doctrinas de demonios y no enseñen la verdad. Entonces, por eso Pablo dice aquí que son corruptos de entendimiento. Y no solo eso, dice Pablo. Miren en el versículo 5 también dice, privados de la verdad. La palabra privado, ¿qué significa? Bueno, este verbo aparece y se usa de robar. En otras palabras, hermano, puede suceder que en cierto momento usted y yo tengamos la verdad y de repente viene alguien y nos roba la verdad. A esto se le llama apostatar. Es decir, que después de haber conocido la verdad, me vuelvo y doy un giro y sigo para atrás en vez de ir para adelante. Entonces la palabra privado significa robar. Y de ser así, lo que Pablo estaría diciendo es que anteriormente estos hombres tenían la verdad. Entonces, ¿por qué? Porque Pablo está hablando aquí con creyentes, está hablando con salvos, está hablando con gente que recibió la verdad, pero ¿qué? Se desviaron en la verdad. Por ejemplo, ¿qué estaban enseñando Himeneo y Alejandro? Himeneo y Alejandro eran creyentes. Y Pablo lo entregó a Satanás para que los zarandeara. ¿Pero qué enseñaba? Vaya al capítulo, a la segunda carta. Vaya a la segunda carta. Y vean el capítulo 2. Miren lo que dice el versículo, vamos a leer del 15 en adelante. Dice el 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirá más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Himeneo y Fileto eran creyentes? ¿Cómo lo sabemos? Mire el versículo. A mí me gusta siempre que ustedes vean las observaciones en el versículo, porque ahí está la respuesta. Mire lo que dice el versículo. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Entonces tenían la verdad. Nadie puede desviarse de la verdad a menos de que la haya recibido. ¿No es cierto?
Entonces esto significa, hermano, usted y yo podemos desviarnos también de la verdad. Hay un peligro inminente en un creyente que no está observando acerca de lo que la palabra enseña. Y alguien que está pensando en filosofía, en cuestiones vanas que no tienen nada que ver, en vez de ver la doctrina de Jesucristo, entonces se pierde. Y aquí el versículo dice que era lo que estaban enseñando. ¿Qué enseñaba Himeneo y Fileto? Que la resurrección ya se veía. Ahora yo le pregunto, hermano, si hoy se levantara alguien a decirle, bueno, yo escuché a un hombre decir, ¿y quién les dijo a ustedes que el cielo, que los creyentes van a ir al cielo? Así dijo un hombre predicando en un velorio de la mamá de una hermana de la iglesia. Así dijo. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿los creyentes vamos al cielo, sí o no? Y eso no es lo que esperamos, pues, la resurrección. Esperamos la resurrección. Esperamos la resurrección, pero es la fe de los creyentes. Yo me imagino, si yo les digo, hermano, hoy les digo yo, hermano, todos nuestros familiares que han muerto en el Señor ya están fritos, porque la resurrección ya pasó. ¿Qué les diría a ustedes si les digo que ahí se van a quedar en el sepulcro? Hermanos, ¿no sentiría usted que entonces no hay sentido de venir y estudiar la palabra del Señor? Se trastorna la fe de los creyentes, se trastorna la doctrina de los creyentes, lo que confiamos nosotros. Es decir, Pablo está diciendo aquí, cuando alguien enseña falsamente, le roban. Por eso la palabra privar de la verdad es robarla o quitarla. Y eso es lo que no debemos de permitir nosotros, que otros nos roben la verdad. La verdad, hermano, en cuanto a la salvación, es que por fe en Cristo solamente, que no hay nada más que hacer, porque Él pagó el precio por nuestros pecados de una vez y para siempre, los pasados, presentes y futuros. Y déjenme decirle una cosa, todos nuestros pecados fueron futuros en relación a la muerte de Cristo. Entonces, pasado en el sentido de nuestra conversión, pero no en el sentido de la muerte de Cristo. Todos nuestros pecados eran futuros y Cristo pagó por todos nuestros pecados. Número 2, Cristo resucitó para garantizarnos que también nosotros hemos de resucitar a la manera de Cristo. Y esto no lo podemos obviar. Estas son las palabras del Señor mismo enseñadas en los evangelios y la doctrina de los apóstoles. Entonces no podemos evitar esto, pero hay gente que nos puede robar la paz, la tranquilidad y la certeza de nuestra salvación. Hermano, ¿estamos asegurados en el Señor o no? Hay de aquellos que creen que tienen que hacer algo. Y yo estoy tan gozoso en el Señor que si nos vamos ahora, no importa, porque eso será una ganancia en el Señor. Estaremos en la presencia del Señor. Con mucha convicción debemos de estar de acuerdo con lo que le dice la palabra del Señor, porque eso es lo que enseña. Ahora, privados de la verdad. Hay algo importante aquí en el versículo 5 también. Miren lo que dice. Dice el versículo 5, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. En otras palabras, toman la enseñanza, toman la doctrina. Voy a leer en esta versión, dice, y pelean de todo momento, y los que hacen eso son gente incapaz de pensar bien, que no conocen la verdad. Son gente que piensan que por medio de la religión pueden ganar mucho dinero. Hermano, el venir y pararse en un púlpito no debe de ser un motivo para ganar dinero. Algunos están haciendo un mega comercio de la iglesia. Y Pablo está diciendo aquí, bueno, a mí me da risa a veces la ignorancia de la gente. Bueno, de hecho, hay mucha gente que no conoce la verdad. Pero por ahí está uno vendiendo un aceite ahora que fue consagrado ¿cómo se llama? En el templo de Salomón. Yo le pregunto, hermano, ¿a dónde está el templo de Salomón?
Piden que estos perversos, pero están haciendo gran negocio con esto. Y se paran en un canal de Dan Miguel a dar publicidad. Y ellos dicen que ha sido consagrado por los obispos y por más de 6,000 ancianos. Yo le pregunto, hermano, si yo pongo, ¿cuánta autoridad tengo yo de convertir un aceite haciéndolo místicamente? Que tenga poderes de aceite para sanar a la gente. ¿Quién es el que sana realmente? ¿No? O sea, la gente está tan perdida. Bueno, el hermano Jorge ha dicho que un hombre fue tantas veces a ese lugar que le vendían una bolsita de agua que vale 15 centavos, ahí en los vendedores en los buses, por $20. Negocio. Negocio. Esto dicen que son avaros, o sea, toman la piedad como fuente de ganancia, toman la religión pues como un mercado. Pero hay de los hermanitos que se dejan embaucar en estas cosas. Porque Pablo está diciendo aquí, dice que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Cuál es la advertencia aquí? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué recomienda? Miren el versículo: apártate de los tales. Hermanos, la separación es un tema bíblico. ¿Ustedes creen que si yo supiera, por ejemplo, que aquí se enseña falsamente, yo ya me hubiera ido de la iglesia? Así se lo digo. Si yo vengo a un estudio y oigo de que los hermanos predican falsamente, yo ya me hubiera ido. Que el mismo pasaje dice, apártate. Pero ahora el otro punto es, ¿a dónde conseguiría una iglesia sana si usted va hoy? Bueno, el hermano Aníbal tuvo la experiencia que he venido. Anduvo, creo, ¿cuántas iglesias, hermano? ¿2? ¿3? 4 iglesias. El hermano me ha contado a mí, si usted va a la iglesia, aquí en Chapeltique, o sea, aquí cerca, no va a hallar una iglesia sana donde predique la verdad. No hay. Entonces, ¿qué dice el versículo? Apártate de los tales. Apártate de los tales. Esa es la recomendación. Ahora, ¿cómo puede apartarse, hermano, usted de uno que oye hablar falsamente? Por ejemplo, en la televisión. Ya no lo ponga, porque lo va a infectar. Ya no escuche la radio. Miren, yo a veces, yo tengo tiempo de no escuchar radio, pero un día de esto se me dio. Dije, voy a poner la radio Esperanza, de aquí de Chinameca, para eso queda. Yo sé que muchos de ustedes escuchan esa radio, y hay muchos sermones buenos ahí, que van bien, pero de repente, en el final, se fueron hacia abajo. Entonces, no me estoy diciendo de que no escuche. Es bueno escuchar algunas veces otro que enseña, pero también hay que tener la madurez para poder equilibrar, para que no lo saque. Y si hay alguno, hermano, que está escuchando que no está hablando conforme a la palabra del Señor, apártese de él, mejor ya no lo vuelve a escuchar. Ya no lo vuelve a escuchar. Fíjense que yo generalmente cuando voy a enseñar, siempre voy a ver algo otro que predica, algunos comentarios. ¿Saben por qué? Porque esos comentarios errados son los que nosotros necesitamos desenfocar de la mente de los creyentes y enseñar la palabra del Señor. A mí en general me sirve, porque puedo ver en el instituto bíblico hay muchos hermanos que van creciendo poco a poco y entendiendo algunas cosas doctrinales. Y algunos dicen, hermano, estamos equivocados. Les conté la vez pasada que un hermano, con ese diagrama que hizo el hermano Obed el domingo, con ese diagrama estaba confuso. Y llegó y me preguntó, hermano, explíqueme esto. Y tuve que hacer el diagrama en una hoja ahí para explicarle algunas cosas importantes. Porque él no entendía, por ejemplo, el tiempo de los gentiles
lo confundía con la plenitud de los gentiles, y no es lo mismo. Y hablar de esto es hablar de mucho, pero entonces, hermano, el púlpito no debe de ser un medio para hacer comercio. Es más, si ustedes decían en esta iglesia, yo le decía al hermano Jorge un día de esto, y se los voy a comentar a ustedes. Yo a veces soy incrédulo, a veces, porque yo soy el último que me quedo y para contar la ofrenda. Y a veces cuando veo los canastitos, veo unos chupustillos ahí. Y digo yo, bueno, cuando lo levanto de aquí, digo yo, hoy fue poca la cosecha. Pero cuando estoy ahí, ¿saben? Que eso como que se multiplica, yo no sé cómo. Yo le comentaba eso al pastor. Pero eso ¿qué significa? Que Dios está haciendo prosperar esa ofrenda que ustedes dan. Si ustedes se fijan, nosotros andamos pidiéndole, ¿cuántos tienen $10 para dar? ¿Cuántos tienen? Aquí hay 5 hombres de $10. Nosotros no hacemos eso, no nos interesa. Nos interesa que usted dé con alegría, no con tristeza, ni por necesidad, y que dé cuando ha sido prosperado, tal como ha sido prosperado, que aprenda a dar como dice Dios que debe de dar. Eso es lo que nos interesa a nosotros. No nos interesa el dinero. Es más, recuerdan que hubo un tiempo que la iglesia entró en crisis, probablemente por una disciplina. Yo algunas veces digo algunas cosas, pero probablemente estábamos siendo disciplinados. Pero ¿saben quién sacó nosotros queríamos estar ayudando al Señor con pancitos, con comida y que no sé qué. Yo les dije una vez, no, hermano, es que no es así, hay que tener fe. Y no es cierto que el Señor ha levantado. De más, este año hemos sido doblemente bendecidos, ¿no es cierto? Sí, pues. Eso es lo que nos interesa a nosotros. ¿Y es lo que significa? ¿Respalda Dios la obra, hermano? Claro que sí. Eso es lo importante. No nos interesa a nosotros estar vendiendo aquí un mensaje para que traigan dinero y dinero y dinero. Muchas iglesias están llenas de dinero, pero vacíos en la palabra del Señor. Tienen miedo de su salvación. No mueren en paz muchos. Y a nosotros no nos interesa eso. Entonces ese es el punto. Versículo 6, miren lo que dice. Este versículo, hermano, si usted puede aplicarlo a su vida, en su diario vivir, de hecho, debemos de vivir un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez. Miren lo que dice el versículo 6. Pero gran ganancia en la piedad, acompañada de contentamiento. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, el vivir diario de un creyente va a ser provechoso cuando aprendamos a estar contentos con lo que tenemos. Este es el punto importante. La gente hoy se afana, inclusive algunos se arriesgan a perder su vida por tener un poquito más y un poquito más. Y este es un serio problema. Pablo va a decir aquí que el dinero es un problema de aquellos que lo aman. El amor al dinero es un problema. El amor no es el problema en sí el dinero. Alguien puede tener dinero con mucho trabajo y tenerlo por haber trabajado, y eso es correcto. Y nosotros tampoco predicamos en contra de los ricos que tienen dinero por trabajar. El problema es cuando un creyente está afanado, trabajando y deja todo por hacer más y más y más. Miren, han habido, por ejemplo, familias que se han perdido por esto. Hogares desintegrados, padres que no atienden a sus hijos. Bueno, ese es uno de los problemas que nos está pasando en la sociedad mundial. Los padres, por estar ocupados en los trabajos, dejan a sus hijos con una muchacha, como le llamamos aquí en El Salvador,
o en otros países, no sé, criada, en otros ama de llave, no sé. Pero ellos, imagínense, y a veces es gente sin cultura, no es educada, y dejan en manos de esta gente, los hijos. Los hijos aprenden a querer más a esa mujer que a los propios padres. Porque los padres lo único que es soltar el dinero y ya. ¿Qué es eso realmente? Pero hermano, el punto importante aquí, en el versículo 6, dice Pablo, por supuesto, la religión cristiana hace que nuestra vida sea mucho mejor, pero solo cuando uno está contento con lo que tiene. Hermano, necesitamos estar contentos con lo que tenemos. ¿Esto qué significa? Bueno, ¿qué significa? Que si usted, hermano, puede comprar algo que necesita y tiene para hacerlo, puede hacerlo, no hay problema. Pero no puede hacer, hace poco hablábamos con el hermano Carlos, la hermana Flora, el hermano Jorge allá, el problema de muchos agricultores que han empeñado su casa para poder producir maíz, y ahora con esta seca perdieron el maíz y no tienen dinero con qué pagar. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué creen ustedes que les va a dar el banco? Se puede pagar. A veces así les pasa a algunos y algunas personas. Bueno, yo conozco algunos casos de gente que ha empeñado su casa para irse para Estados Unidos, y cuando están allá no pagan y pierden la casa. Y pierden la casa, y allá viven como ricos, no mandan dinero, no tienen nada en El Salvador, no tienen dónde vivir, aquí, si vienen. Y allá viven de mojados. Y los mandan para acá, ¿qué va a pasar? Esta insensatez, a veces dice Pablo, hay que aprender a vivir conformado o contento con lo que tenemos. Esto, hermano, esto va a permitir tener gozo, alegría y paz en nuestra vida cristiana. Versículo 7. Pablo da la razón aquí. Mire el versículo 7. En otras palabras, yo voy a hacer una pregunta. ¿Por qué te afanas, hermano, tanto? ¿Por qué te afanas? Busca el sustento diario, que es de lo que necesitamos. Yo dije al principio, necesitamos vivir un día. Mire lo que dice el versículo. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. ¿Han visto ustedes gente que, por ejemplo, tiene pagos de mango y ni siquiera uno regala? ¿Ah? Yo no estoy poniendo un ejemplo. Conozco una señora aquí en Chapultepec que los mangos se pudren ahí en el suelo y no regala uno. ¿Sí? Yo me pregunto, ¿cuántos de esos mangos se va a llevar cuando se muera? ¿Cuántos, hermano? Nosotros aquí podemos hacer palacios, lo que sea. Bueno, los ricos, ellos anhelan palacios de millones. Nosotros, pues, algunos de nosotros apenas tenemos un lugar donde pasar un rato mientras estamos en este cuerpo. Pero fíjense bien que dice el versículo: nada hemos traído de este mundo, y sin duda nada hemos de llevar. Porque cuando nacimos no trajimos nada, dice esta versión, al mundo, y al morir tampoco podremos llevarnos nada. Aquí en Chapultepec enterraron una mujer con una joya, no sé si fue un anillo o no recuerdo qué era, pero la fueron a sacar los ladrones para quitarle eso. La gente tenía costumbre de echarle la ropita y echarle un montón de cosas. Pero hermano, ¿y eso ahora en qué termina? Pues nada, en el polvo. De hecho, nosotros nada hemos de llevar. Y la razón por la cual se debe tener esta actitud es lógica. Fíjense que, por ejemplo, cuando nosotros vemos el principio de Mateo capítulo 6, versículo 33 creo que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Este es el principio que el mismo Pablo está enseñando aquí.
cuando un creyente se ocupa de la vida espiritual, de crecer espiritualmente, de tener, de servir al Señor, Dios mismo se va a encargar de proveer para las necesidades. Este es el principio. ¿Y esto significa que no debemos trabajar, hermano? No significa eso. No significa, es más que hemos visto en el capítulo 5 y capítulo 4, ¿quiénes deben de llevar el sustento a la casa? Los hombres. Los hombres estamos con la responsabilidad de llevar sustento a la casa. Ese debe de ser. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Trabajando. Pero también debemos de tener un equilibrio en cuanto a estas cosas. Ahora, Pablo dice que es gran ganancia. Ahora yo pregunto, hermano, ¿qué es mejor? Todo lo que tenemos aquí en la tierra, bueno, es más, yo digo todo lo que tenemos, y eso no nos pertenece a nosotros. ¿De quién es todo eso? Del Señor. Él nos los ha prestado. A veces nosotros nos sentimos orgullosos. Miren mi casa, mi carro. La casa y el carro del Señor. Así debería de ser. Pero hermanos, ¿qué es mejor? ¿La justificación o todas estas cosas que nosotros tenemos? La justificación. Y es lo que Pablo está enseñando aquí. Nada hemos traído. Bueno, nacimos sin nada y nos vamos sin nada. Él está hablando de cosas materiales, porque cosas espirituales sí nos llevamos. Recuerden, hermanos, que cuando nosotros partimos de aquí, la misericordia de Dios se manifiesta en tenernos en la presencia de Él, en un abrir. Bueno, el hermano B usa una palabra que dice, es un cerrar de ojos y un abrirlo en la presencia del Señor. Eso es lo mejor. Y esto debe de confortarnos y animarnos en la seguridad que tenemos en el Señor. Ahora, debemos de ser muy diligentes en cómo administramos lo que el Señor nos ha entregado. Los que tienen hijos, los que tienen trabajo, su trabajo. Los que tienen una familia, su familia. Los que tienen ministerios, los que tenemos, etcétera. Necesitamos ser diligentes en eso. Ahora, pero el contentamiento va a venir de lo que Dios nos ha dado a nosotros, no de lo que hemos ganado. Y lo que Dios nos ha dado es seguridad eterna, un cuerpo glorificado en el futuro, la presencia de nosotros en el cielo eternamente y para siempre con el Señor, el derecho de ser llamados hijos de Dios, estar en la eternidad con el Señor. Cuando el hermano enseñaba ese diagrama el domingo, me sentía yo alegre. ¿Saben por qué? Porque el Señor nos va a tener en el reino milenial sin que haya sido una promesa para nosotros, pero vamos a estar ahí con cuerpos glorificados. Esa gente, mire, los que pasan de la tribulación al reino milenial, ellos no tendrán problemas porque a lo mejor van a morir, pero las generaciones se van a corromper. Cuando el hermano enseñaba esto, me hacía una pregunta yo: ¿por qué entonces los calvinistas y algunos que piensan de esta manera le echan la culpa a Dios o la responsabilidad a Dios de la justificación y de todas las cosas que pasan? ¿Quién es el responsable, por ejemplo, en el milenio de rebelarse contra Dios? ¿Dios o el ser humano? Es el ser humano el responsable, hermano. Es más, todo este problema que usted ve que tenemos mundialmente, el responsable es el mismo ser humano. Dios Él solo permite que el príncipe de este mundo actúe y que inclusive use muchos líderes mundialmente hablando para que el mismo mundo se vaya corrompiendo y preparando el andamiaje para que se levante el anticristo. Esto implica que la partida nuestra con el Señor es cambio. Y esto me alegra a mí. Esto me alegra. Yo les decía el viernes pasado, hermano, esas niñas que vemos aquí, si el rapto fuera hoy, se irían con nosotros. Quizás los hermanos están pensando, bueno, ¿y mi hija qué va a pasar? Hermanos, si nos vamos con el Señor, esa niña se va con nosotros también, porque es inocente.
Qué importante. Miren la misericordia de Dios. Ahora, pero por eso, hermanos, necesitamos estar contentos con lo que tenemos. Ahora, la pregunta es, ¿qué tenemos, hermanos? Quizás tengamos un montón de cosas materiales, pero usted las pesa. Y las pesa con la justificación. ¿Qué pesa más? Justificación. Entonces, ¿por qué a veces vemos más a lo material que a lo que Dios nos ha regalado? Aquí debe de estar nuestro enfoque. En la justificación, en la vida eterna, en la seguridad eterna, es decir, en la sana doctrina. Allí debe de estar nuestro enfoque. Ahora, miren versículo 8. Así que, dice el versículo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hermano, teniendo un techo y teniendo el alimento que Dios nos da diario, debería de ser nuestro, quizás diría yo, estar placenteros con lo que Dios nos da. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes han dejado de comer realmente porque les ha faltado? Yo hasta el día he visto la promesa de Dios. No hay ningún justo que mendigue, desamparado que mendigue pan. No hay ningún justo. No hay ninguno. Esto, hermano, es el amor de Dios. Esta es la gracia de Dios. Esta es la misericordia de Dios. Porque no lo merecemos. Pero Dios provee, y por eso Pablo está diciendo aquí, hombre, si tienen sustento y abrigo, estén contentos. Estén contentos. Ahora, si ustedes vean ¿qué no es mencionado en este versículo? ¿Qué cosas no son mencionadas en este versículo? Solo dos cosas menciona Pablo: sustento y abrigo. Un lugar donde vivir y la comida diaria. Pero ¿qué cosas no menciona Pablo aquí? No menciona carne, no menciona aviones, no menciona los yates, no menciona las más grandes mansiones que algunos predican. Fíjense que hasta hace unos años yo he sido muy agradecido con el Señor porque me permitió hacer un ranchito ahí en la propiedad de mi mamá. Es de mi mamá, pues, prácticamente. Pero estoy ahí, antes vivía alquilando, rentando. Pero aún estaba agradecido con el Señor porque tenía donde vivir. Probablemente algunos de ustedes estén en esta situación. Necesitamos estar contentos con eso, ¿saben? Hay gente que anda vagabundeando en la calle y no tiene donde vivir. Yo me admiro, y este es el colmo también. Cuando uno va entrando a San Salvador, la capital de El Salvador, aquí ahí por entre Ilopango y Soyapango hay un montón de champitas. De mucha gente con champitas que la tapan con cartón y un montón y techo de lámina. Pero ¿saben el colmo? Tienen cable claro. Me imagino que han de tener buenos celulares también. Te digo yo, bueno, este es un contraste. A veces nosotros somos así, pero bueno, los creyentes necesitamos estar contentos. Contentos. Y voy terminando, versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hermanos, ¿cuál es el problema con el dinero entonces? Es el amor. El amor al dinero es muy peligroso. Aquí en este versículo 9 se mencionan por lo menos 5 cosas. Mire lo que dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. De hecho, el querer tener más es una tentación. Pero también dice, muchas codicias necias. Codicias necias. Hay, por ejemplo, si ustedes notan, la codicia es pecado, hermano. Claro que sí. Querer tener lo que otro tiene, ese es un pecado. Pero todavía aquí Pablo apunta a algo más. Con necedad, hacerlo con necedad. No, es que yo voy a tenerlo y punto.
Han oído algunos predicadores, ustedes dicen, yo declaro la mansión que le he pedido. Este tipo, este es el tipo. No solo eso dice, necias y dañosas. ¿Dañosas por qué? Porque hay algunos pastores que escurren a las ovejitas para poder tener lo que ellos quieren. Bueno, en Estados Unidos hasta sistemas, software han mandado a hacer para tener registrado a todos los hermanitos. La primera vez lo reciben con comida y una bienvenida y todo eso. La segunda vez ya le preguntan dónde vive, la dirección, el teléfono. La tercera vez le preguntan cuánto gana en el cheque que le dan. Y la cuarta vez le llegan a cobrar en la casa. Y no vamos lejos. Aquí en Chapertín. Dio su vida para darnos vida y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan, cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida. Hacen a un lado la necesidad. Se dan entre ellos falsas sonrisas. Temen que el otro les vaya a ganar. Se vende el Cristo que da la vida. Hacen a un lado la necesidad. Se dan entre ellos falsas sonrisas. Temen que el otro les vaya a ganar. Dio su vida para darnos vida sin vendernos nada. Gracias, Jesucristo.